Queridos amigos, qué gusto que nos acompañan. Estamos al inicio del año, hemos visto un par de temas, pero pues como todos ustedes saben, recientemente murió el Papa emérito Benedicto XVI y pues queremos dedicar este programa para honrar a su persona, para honrar a este hombre que fue un hombre que dio toda su vida por amor a la iglesia. Y es de lo que vamos a estar hablando hoy. Nos acompañan Sister Yanis, Marina y Guillermo. Y yo quisiera empezar contigo, Guillermo, no porque eres el intelectual del grupo, sino porque tengo entendido, un pajarito me comentó que el hermano del Papa escribió un libro sobre su hermano. El libro se llama Mi hermano el Papa, el padre George Ratzinger, y hasta donde tengo entendido, las malas lenguas dicen que tú ayudaste en alguna traducción, creo que al español. Entonces, pues sin más, de bote pronto te echo la pelotita para que nos empieces a platicar. Bienvenidos. Bueno, pues ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos siguen, nos escuchan aquí en ¿Quién soy yo? Y pues sí, gracias por la introducción, Jorge. Efectivamente, Georg, el hermano del Papa, Georg Ratzinger, fue entrevistado por un periodista alemán que se llama Michael Hessemann y pues de esa entrevista salió un libro sobre la vida del Papa, porque realmente entrevista a Georg para que le cuente los chismes, la pequeña historia sobre su hermano, no lo que dicen los libros oficiales, sino lo que se comentaba en casa. Es un libro de unas 230 páginas que publicó en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Liguori Publications, así que en Estados Unidos no debe de ser difícil encontrar todavía este tomo, y es muy interesante porque tiene muchos detalles de la vida familiar de los Ratzinger, por ejemplo, cómo fue el trabajo de sus papás, cómo le tocó nacer casi por accidente en Mortal am Inn. Marktl significaría mercadito, al lado del Inn. Inn es el río que divide Austria de Baviera. De hecho, si tú cruzas la frontera, que es el río, del otro lado es Braunau, que es donde nació Adolf Hitler. Ese es el aspecto cultural de Joseph Ratzinger. Nace en una Baviera súper católica, en lo que él mismo definió un día una infancia mozartiana. Piensen que Mozart, el músico, es muy famoso, muy fuerte, sobre todo en Salzburgo, Salzburg, que queda a un tiro de piedra dentro de Austria, pero en coche estás máximo a una hora. Ya después, muy pequeñito, se cambió a Traunstein y siguió viviendo en Baviera. Y pues recordemos que Baviera es la región más católica de Alemania. De hecho, por ejemplo, el templo mariano más importante en Alemania está en Baviera, es lo que equivaldría a nuestra Basílica Nuestra Señora de Guadalupe, pues lo tienes en Baviera. Los típicos nacimientos alemanes, casi todos son hechos en Baviera. Es decir, es la zona más católica de Alemania. Y además, en el siglo XIX, como ya hemos hablado en otro programa, les tocó a los católicos alemanes sufrir una especie de persecución en tiempos de Bismarck, lo que se llamó la Kulturkampf, y pues la familia de Ratzinger era heredero de esto, es decir, al abuelo de Ratzinger, al papá de Ratzinger muy niño, les tocó todavía vivirlo. Entonces, el hecho de haber padecido persecución obviamente te hace mucho más firme en tus convicciones. Así que Joseph, que tiene a Georg, su hermano, y una hermana María, le tocó nacer en un hogar de económicamente, diríamos, clase media baja. Su papá trabajaba como gendarme, su mamá un tiempo pues trabajó limpiando casas y trabajando como camarera en un hotel, y como el papá trabajaba para la gendarmería, lo cambiaron un par de veces de ciudad, y por eso Joseph pues tiene una infancia ligeramente itinerante, pero siempre bajo la perspectiva, digamos, los valores propios del catolicismo, y
Y pues tú sabes, si eres católico, practicante y has tenido hijos, pues hay cosas que no se enseñan en teoría, sino que tú las bebes porque las ves vivir. Entonces, de alguna manera, esa es la infancia, ese es el hogar de Joseph Ratzinger, que le tocó además vivir una época difícil porque nace justo después de la Primera Guerra, una guerra que fue pues muy triste para Alemania, los dejaron realmente humillados, decaídos. Es el inicio del movimiento de Hitler, que comienza Hitler a hacer sus andadas en Múnich. Menciona Georg, el hermano del Papa, cómo era horrible ver la ciudad, todos los muros pintados de cosa de propaganda política, y yo pienso en mi México, que cada vez que hay elecciones vemos exactamente lo mismo, cómo empezaron además los nazis a ser muy agresivos frente principalmente a los comunistas, que ojo, también tenían sus fuerzas de choque y también golpeaban gente como los de la primero SA y luego SS, de los nazis, etcétera, cómo le tocó ver a su párroco siendo golpeado una vez. Y por otro lado te cuenta cosas súper tiernas como cuando Joseph pasaba enfrente de la tienda y tenía apenas como 4 o 5 añitos y veía un osito de peluche que le encantaba y dijo, se lo voy a pedir al niño Dios, y el 24 de diciembre pasó enfrente de la tienda y no lo vio. Y lloró porque quería el osito hasta que regresó esa noche a su casa y de sorpresa ahí estaba el osito como regalo de Navidad. Te habla de todas las cosas que comían en casa. De hecho, si toman ustedes este libro, tuve que meter 20,000 notas a pie de página para explicar qué es eso, porque digo, mi madre era alemana y pues yo también crecí comiendo esas cosas que menciona el Papa en su libro, y pues tú entiendes de esa manera de dónde viene. Hay mucho la idea de que Joseph Ratzinger fue nazi. Mentira grande. No fue nazi, ni su papá, ni Joseph Ratzinger, pero hay que entender el periodo en que le tocó crecer. Cuando yo viví en Alemania, me tocó conocer a un señor muy mayor, Kaltenbrenner se apellidaba, que, que me dijo, obviamente yo nunca fui nazi, pero no tenías más remedio que ser nazi, porque si no, pues todo el mundo te buleaba y te echaba. Por ejemplo, los niños que pertenecían a las juventudes hitlerianas podían ir con el uniforme de las juventudes al colegio y el uniforme incluía un cuchillo. Y si tú no eras de las juventudes hitlerianas, ni tenías cuchillo ni tenías uniforme. Los profesores te mandaban a barrer, te mandaban durante el recreo a limpiar baños, y eras como habitante de segunda. Dice, claro que yo me metí a las juventudes hitlerianas en oposición a mis papás, así que ni siquiera les tuve que pedir permiso. Bueno, a Ratzinger le tuvieron que pasar también cosas por el estilo. Cuando al final de la guerra lo mandaron al ejército, aquí por ejemplo una fotografía de Joseph Ratzinger soldado, y dice, pues es obvio que Joseph Ratzinger no quería ir. Ya estaba en el seminario, ya había entrado al seminario igual que Georg, su hermano, y lo sacaron para mandarlos a la guerra. Y estuvo en un campo de prisioneros hasta que pues, logró escapar y caminó no sé cuántos días de regreso a casa. Es decir, hay que entender también las cuestiones, pero cero, cero amigo de Hitler y compañía, que tiene unas ideas francamente anticristianas. Y ya después de su vida en el noviciado, digo, en el seminario, pues tiene también sus propias historias. Siempre fue amigo de los libros, Joseph Ratzinger. Para no quedarme con el micrófono, que ven que es una de mis manías, nada más les voy a contar una anécdota para ver que Joseph Ratzinger no es como te lo manejó la prensa, sobre todo el que le decían el Panzerkardinal en Alemania, el cardenal tanque, porque le tocó ser el prefecto para la doctrina. Joseph Ratzinger es un hombre muy humilde, es un hombre muy tímido, que eso es lo que mucha gente no entiende. No es que fuera seco, no es que fuera sangrón, no es que le chocara, es muy tímido. Y es una timidez que se desprende de su humildad. Un amigo mío, padre Villagrasa, yo tuve la suerte de saludar a Joseph Ratzinger como 12 veces, porque era muy metódico, muy metódico. Ese sí, como buen alemán, muy cuadradito. Y
Todos los días se levantaba a la misma hora, salía de la misma hora de su departamento, etcétera. Entonces yo sabía que si ibas tú a la Plaza de San Pedro después de las 5 de la tarde, él cerraba su oficina y se iba caminando a su departamento, que quedaba del otro lado de la Plaza de San Pedro, o una otra plaza al lado, Piazza Risorgimento. Y yo decía, pues aquí es donde hay que pescarlo, porque además se dejaba pescar. Y cuando me tocaba turistear y llevar alemanes, pues siempre se los presentaba y se lo dije eso a este padre Villagrasa que tenía a sus parientes de visita y me contó el padre Villagrasa lo que sigue. Dice, es que qué tío grande, él es de un pueblito de Aragón. Qué tío grande, qué conversable, qué amabilidad. Me acerqué con mis padres y les dije, este es el gran cardenal Ratzinger. Y saludó muy atento, le hablaba español, como no, cómo están, qué gusto, su hijo, qué bonito, bla, bla, bla. Y su madre le dijo, ay, cardenal, es que nos encantaría tomarnos una foto. Y el cardenal le quitó la cámara y dijo, sí, yo se la tomo. Le tuvieron que aclarar, no, queremos una foto con usted. Pero creo que es una anécdota que te dice bastante cómo era Joseph Ratzinger de natural. Muy tratable, muy amable, educadísimo, culto como pocas personas. Con su muerte, sí debo decir que se ha ido uno de los mejores cerebros que ha tenido el siglo XX-XXI, que nos ha dejado muy claro en qué consiste ser católico. Tiene un librito que se llama Introducción al Cristianismo, pero también creo que en el futuro la Iglesia sí lo va a declarar doctor de la Iglesia, porque realmente nos dio muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces yo personalmente pues tengo los sentimientos encontrados, porque sí, toda muerte me entristece, una vida que yo pues pude seguir muy de cerca, no solo porque me tocó conocerlo como cardenal, sino que durante todo su papado yo llevé en la Universidad de Anáhuac la cátedra Juan Pablo II, que se dedicaba a la actualidad pontificia, y pues seguí todo el pontificado de Papa Benedicto, y después tuve la oportunidad de traducir este libro que pues me acercó bastante a él. De hecho, tengo por ahí una fotografía de un amigo entregándole el libro al Papa, que casualmente le metí una fotografía de mi familia para que rezara siempre por nosotros, ¿no? Entonces, pues estoy muy triste, sí, lagrimita, lagrimita, y por otro lado estoy muy contento porque me queda claro que hay hombres que cuando cruzan el umbral de la esperanza, lo cruzan de la esperanza y que realmente son recibidos ahí arriba por la puerta grande y con los brazos abiertos. Ahora que estabas comentando sobre el Papa, yo tuve la oportunidad de vivir en Roma del 2006 al 2009 cuando estaba él y pues fui muchas veces a sus audiencias y cada vez era más común que pues la audiencia se llenaba y muchas de sus audiencias, por no decir la gran mayoría, sin contar el tiempo del frío, era en la Plaza de San Pedro y siempre estaba a reventar. Un día me puse a platicar con un señor, él era alemán, y me decía que desde que el Papa Benedicto inició su pontificado, las agencias de viajes sacaban vuelos los martes en la mañana, Alemania, cada una de sus ciudades, desde Alemania, desde Suiza, desde Austria, para llegar a Roma el martes, estar en la audiencia con el Papa y regresar o el miércoles en la tarde o el jueves en la mañana. Y eso pues me hizo reflexionar mucho porque si una persona es capaz de generar tanto movimiento de gente que las agencias de viajes tenían ya lo tenían programado como el viaje para la audiencia con el Papa, pues quiere decir que era un Santo Padre sumamente escuchado. Algo que se decía muchísimo es que a Juan Pablo II todo mundo lo quería ver, pero al Papa Benedicto todo mundo lo quería escuchar. Realmente era una mente privilegiada. Cuando yo llegué a Roma, pues a duras penas hablaba el italiano, pero con la claridad que hablaba,
tú decías, bueno, está diciendo esto y de seguro ahorita va a decir esto, no porque yo supiera la mente del Papa, ni mucho menos, sino de lo claro y sencillo que él lo estaba explicando, ¿no? Y también lo que tú decías de que era una persona muy tímida, tú lo ves hablando ya como Papa, como cuando le aplaudían, se movía, levantaba la mirada para ver quién le estaba viendo, para agradecerles personalmente, y se notaba pues que estaba haciendo un gran esfuerzo por quererse acercar a la comunidad sabiendo que él era muy tímido, ¿no? Y además lo que acabas de decir es importante, era muy claro. Tuve con mi esposa una suerte muy extraña, eso sí, se llama providencia. Fuimos a visitar a un primo que él vivía en Stuttgart, pero es alemán, él ya murió, Felix Kobler, y nos dijo, pues vamos a casa de mis papás que tienen una especie de molino viejo del siglo XVIII, que era muy interesante vivir en una casa del siglo XVIII por un par de días, que queda a unos cuantos kilómetros de Markt am Inn. Y hablando en una reunión en la tarde, todo el mundo decía, es que Razzi va a hacer esto, y Razzi, parece que Razzi viene mañana. Y me pregunta Mario, ¿quién es Razzi? Le dije, debe ser la tía simpática del pueblo, porque no tengo idea. Ya que pregunté, me dijeron, ay, es un cardenal de Roma, se apellida Ratzinger, órale. Cumplía 50 años de sacerdocio y organizaron la misa ahí en Marktl. Entonces vino desde Ratisbona, Regensburg, su hermano Georg, el que escribió este libro, con el coro de niños de la Catedral de Ratisbona, porque él era el director del coro. Fue una misa, no tengo ustedes idea, qué impacto, padrísima, para gente que le gustan las culturas y las cosas raras, todos con sus trajes bárbaros, los pantalones de cuero, las chaquetas y las mujeres con el diendl y todas esas cosas. Pero el Papa dijo, ¿de qué se trata de hablar aquí? Y aprovechó catequéticamente hablando sus 50 aniversarios para decir, tengo una misa multitudinaria y ¿qué le hace falta a Alemania? Entender qué son los sacramentos, explicó los 7 sacramentos y al que más tiempo le dedicó fue al de la confesión, que es el sacramento que menos se practica en Alemania. Y con una claridad que tú dices, híjole, pero perdón, sister, le quité la palabra, estaba usted levantando la mano. Oh, gracias, Guillermo. Solo quería comentar que yo creo que después del Segundo Concilio Vaticano, Ratzinger tuvo un rol muy importante en enseñarle a la gente, a los feligreses, el sentido del concilio. Y yo estudié teología en estos años y estudiamos mucho los libros de Ratzinger. Principalmente yo recuerdo Introducción a la Cristianidad. Y claro, en mi juventud su nivel de pensar era mucho más alto que yo, pero impresionante, muy impresionante. Y también quería comentar unas cosas de él que aprecio mucho. Y uno de los cuales es que cuando él asumió el pontífice, le tocó a él enfrentar la cuestión del abuso del clero en la iglesia. Y él lo hizo, yo creo, con una mano muy firme y despachó a algunos sacerdotes y creo que miles, si yo no me equivoco. Y yo imagino que en ese entonces eso era algo muy controversial, pero decisivo por su parte. Y también aprecio mucho que leí que una de las últimas cosas que él hizo fue pedir perdón. Imagina, pedir perdón por las cosas que no hizo bien o las cosas que dejó de hacer que debía haber hecho. Eso es algo muy impresionante de un hombre que su mente es tan extraordinaria
su manera de pensar y de enseñar tan extraordinaria. Una cosa que me confundí era, al mi pensar, era un cambio en su pensamiento desde los primeros libros y escrituras de él hasta más tarde. Me pareció que él se endureció un poco en su pensamiento, pero también era encargado de la Oficina de Protección de la Fe, yo sé. Pero ahora que él se falleció, me estoy poniendo a estudiar más y más sobre lo que a mí me pareció un cambio de pensamiento. Creo personalmente que la gran herencia de Joseph Ratzinger son dos trilogías. Por un lado, su trilogía sobre el Cristo, que es una reflexión enorme, no que es una biografía, porque ni siquiera los evangelios son una biografía de Cristo, pero sí es una reflexión personalísima sobre la figura de Cristo y sobre todo de Cristo para el hombre de hoy. Y por otro lado, la segunda, que son 3 tomos, y la otra trilogía son las 3 encíclicas que nos dejó sobre las 3 virtudes teologales. Ustedes habrán visto a lo largo de los programas que yo de repente cito a Joseph Ratzinger o Benedicto XVI, y es porque realmente es un gran pensador, no solamente un gran sacerdote, un gran obispo, un gran papa, también es un gran pensador, y, y yo creo que tiene unas frases que son muy claras porque él era un buen maestro y era muy didáctico. Entonces, cuando usted menciona todo el problema de la pederastia, pues desde su timidez lo afrontó con una valentía impactante. Timidez no significa cobardía, que además renunciar siempre primero en 600 años implica que cobarde no era tímido, son cosas distintas. Y enfrentó con muchísima valentía el problema de la pederastia y tiene frases fortísimas. Dijo, ojo, donde no hay verdad, no hay caridad. En última instancia, la verdad y la caridad las identifica. Y es una cosa fortísima, yo sé decirlo. Si alguien trató con caridad a la iglesia fue Joseph Ratzinger. Cuando toma como lema episcopal en Múnich y que después se lo llevó hasta el papado, en su escudo, Cooperatores Veritatis, cooperadores de la verdad, y dices, híjole, sí vivió, o sea, su búsqueda, su vida fue una búsqueda sincera de la verdad. Y la verdad con mayúscula es Cristo. Entonces, en ese sentido, completamente de acuerdo con ustedes. No sé si endureció su pensamiento o profundizó su pensamiento. Debo decir que leer a Joseph Ratzinger sí puede ser difícil a veces, pero es un gran teólogo, un súper teólogo. Guillermo, yo voy a abusar de la traducción de ese libro. ¿Qué anécdotas o qué experiencias hay en el libro que realmente impresionaron? No nos tienes que contar todas, porque si no nos quedaríamos aquí como 3 días seguiditos, ¿no? Cosa que sería bien interesante, pero 2 o 3 anécdotas que realmente hayan marcado la vida de su hermano mayor, porque realmente era mayor George, Sí. pero que tú tuviste la oportunidad de traducir, de esas que dices, wow, ¿cómo fue posible, no? Pues bueno, creo que lo que más lo afectó fue precisamente la vida familiar. Joseph Ratzinger no es que tuviera muchos parientes. De hecho, yo no sé si el apellido Ratzinger desaparece con él. Así de exclusivo es el apellido, si lo quieres decir tú de esa manera. Creo que lo que más le caracterizaría en ese sentido,
Aquí está la familia Ratzinger, donde los 3 niños son los niños Ratzinger y todos los demás son mayores. Creo que lo principal respecto a tu pregunta sería la vivencia del cristianismo en, eh, en su casa. O sea, yo creo que a todos nos marca de alguna manera el hogar en el que nacimos, cómo crecimos, cómo etcétera. Segundo, creo que el hecho de haber nacido en Sábado Santo para él siempre fue muy significativo. El ser bautizado, o sea, en la Pascua de ese año, aprovechando que es Pascua, tú sabes que hay veces que se bautiza a los adultos, pues aprovecharon para bautizarlo. Y saber esto, yo creo que lo hizo siempre sentir como que tocado especialmente por Cristo. Yo diría que son de las cuestiones de su infancia lo que más me impresionó. Sobre la guerra y tal, no creo que le haya afectado mucho y sí, en cambio, el haber tenido muy poco tiempo en sus planes, porque, y eso quizás sería la tercera cosa que yo diría, nosotros decimos mucho en castellano, Dios propone, el hombre propone y Dios dispone. Eh, Él no tenía planeado ser papa. Cuando el Papa Francisco habla de que hay que evitar el carrierismo en los sacerdotes, él no pensaba ser papa. Si tú le hubieras preguntado, ¿y tú qué querías de la vida? Te hubiera dicho, seguir siendo profesor, que es lo que más le llenaba. Joseph Ratzinger tenía 2 debilidades, la música y los libros. No es que no se haya preguntado nunca, ¿podré o no podré con el celibato? Se lo preguntó como cualquier hombre. Pero su debilidad realmente eran esas dos, la música y la lectura. Y le gustaba escribir. Él estuvo metidísimo en la vida universitaria. Una vez que deja el seminario en Frisinga, Rising, que disfrutó poder estar en el seminario después de la guerra, independientemente del frío, de la carencia en alimentos, etcétera, que se menciona, pero él realmente descubrió su verdadera vocación, podrías decir, que él creía era precisamente eso, el estudio. Estuvo en la Universidad de Friburgo, después lo mandaron al norte de Alemania, habló mucho de su disertación. Antes de que comenzara el programa estábamos hablando de sus santos favoritos y resulta que son santos muy académicos, tipo San Agustín, que él es muy agustiniano en su pensamiento, dicho sea de paso. Cuando le hicieron arzobispo de la diócesis de München-Freising, de Múnich-Frisinga, que son 2 diócesis antiguas unidas, él no fue feliz. Al ratito le hicieron cardenal, no fue feliz. Él lo aceptó como la cruz que Cristo te pide. Y en sus ratos libres, ¿a qué crees que se dedicaba Joseph? A la música y a los libros. Cuando lo mandó a llamar Juan Pablo II a Roma, no fue feliz. Eso de ser parte de la curia y meterte en la política, etc. Y además en el puesto más difícil de todos. La antigua Inquisición no ha desaparecido. Actualmente se llama Congregación para la Doctrina de la Fe. Y la verdad es que es a quien le toca recoger los platos rotos y lavar los trapos sucios. No es fácil ese puesto. Y estuvo 25 años ahí, prácticamente todo el papado de Juan Pablo II. Pero siempre atrás de Juan Pablo, porque es un hombre humilde y es un hombre tímido, él le corregía las encíclicas a Juan Pablo II. Tú descubres el pensamiento de Joseph Ratzinger, o sea, siempre se habla de que Juan Pablo II es el papa filósofo y Ratzinger el papa teólogo. Pero tú descubres que sí se sentaban juntos a discutir la nueva encíclica. Entonces, yo creo que por ahí irían el tratar de conocer a un Joseph Ratzinger más personal. Me encantaría, ciertamente, que saliera un libro parecido a este, pero entrevistando a la otra persona que mejor conoce a Joseph Ratzinger y que es Georg Genswein, su secretario personal. Ese me encantaría saber qué opina
qué dice, porque si alguien le conoció, fue él. Si tú viste ahora a quien le están dando el pésame, en realidad es a él. Es verdad, aprovechando lo que dijo Guillermo de Georg Genswein, no sé si lo pronuncié bien. Es una entrevista que escuché hace 2 días de él, que se ve mucho más joven que el Papa. Él habla de que él estaba en el seminario cuando ya estaba leyendo los libros que había escrito el cardenal Ratzinger. Entonces, claro que sí le lleva edad, pero ¿cómo lo influenció desde que era seminarista al que después fue su secretario? Y esas cosas a mí me impresionan muchísimo porque habla con un cariño de él, un poco casi como Guillermo estaba un poco poniendo así como triste. Yo creo que en la entrevista que acabo de ver hace 2 días estaba tratando hasta como de no llorar, y eso que los alemanes tratan de no expresar así sus sentimientos. Bueno, es la creencia que se tiene, ¿verdad? No quiere decir que no lo sientan, pero no lo expresan tal vez como los latinos. Pero el caso secretario con un cariño que habla de él, a mí me impresiona que en un momento habla de esa relación del Papa Juan Pablo con el que era el cardenal y cuando ya era jefe de la oficina para la doctrina de la fe, y como dice Juan Pablo, yo tengo que, bueno, no lo dijo así, con otras palabras, yo tengo que viajar y dar la cara y tú te quedas aquí en Roma protegiendo y defendiendo la fe, como que uno es el que daba la cara y era el que iba a los viajes y el otro es el que se quedaba defendiendo. Y cuídame las espaldas. Y cuidarme las espaldas, como que era así. Pero de verdad él dice en su entrevista que cada vez que tenía una duda, Juan Pablo, el primero que iba a consultar a Benedicto. Y tal como dijiste, Guillermo, él no quería, solo porque el Papa se lo pidió, es que hizo todo eso, que fue cardenal, que fue arzobispo y que después se encargó de la oficina para lo que era la Inquisición. Y entonces, ¿cómo ves una obediencia tal? O sea, como que uno no alcanza a entender la obediencia que se tiene, en verdad, eh, al Papa, al que era Juan Pablo, la obediencia, la fidelidad, y aparte la fidelidad a sus creencias, porque lo que acabas de decir, ¿cómo lo dice su propio secretario? Ante todo, la verdad. Claro que escribió su encíclica sobre el amor, que no sé pronunciarlo bien, Deus Caritas Est. La de la esperanza es Nos salvi. o sea, que no sé si pronuncia, y de la esperanza, la fe. ¿Cómo de verdad? Tal vez yo las leí, tal vez como Sister Janice, hace mucho tiempo cuando estaba más joven, pero ahora como que me dan ganas de volver a leerlas para, para volver a saborear eso, porque tal vez lo leímos en una época de nuestra vida así, y ahora lo valoro tanto. Yo me acuerdo perfecto que en el 90, cuando salió el catecismo para la Iglesia Católica, y yo sé que Joseph Ratzinger estuvo detrás de del nuevo catecismo, y era el 94, no me acuerdo si fue el 90, qué año fue. Para mí fue así como decisivo que hubiera un libro donde estuvieran pregunta y respuesta todo lo que cree un católico. Y de pensar que estuvo detrás de eso, Joseph Ratzinger es increíble. Yo me acuerdo perfecto que en el 2000, cuando fue el 2004, o cuando murió el Papa Juan Pablo, yo estaba en México, yo veía la tele y lloraba y lloraba, de verdad, de ver los funerales. Yo tenía a mi hijo así de brazos y lloraba, lloraba. Y después, cuando nombran a Joseph Ratzinger, mi papá que es hijo de alemán, estaba tan feliz y decía, es un papa alemán, y casi le hablaba a toda la familia y estaba, pero me imagino un poco como, no sé, los argentinos cuando fue Francisco, pero estaba más que feliz. Y yo me acuerdo que yo estaba como triste porque había muerto el Papa Juan Pablo. Mi papá estaba feliz que un alemán fuera el siguiente papa. Entonces cada quien tiene una experiencia diferente. Yo vi que hubiera dado por estar más de cerca con el Papa Benedicto. De verdad hubiera estado feliz de conocerlo como tú. Debes tener increíbles anécdotas que me encantaría saber más sobre él como persona, porque los medios de comunicación te dan pues, esa apariencia equivocada de las personas. Y eso da como un poco de tristeza, ¿verdad? Que sea un papá serio, duro. Pero es que tenía que ser así, porque él era firme en sus creencias. Tal como decías,
su misa, empezaba con su misa. Él decía a su secretario que una cosa que no podía cambiar en su horario era sus momentos de oración. Si a un momento hacía su breviario, si en un momento era el rosario y si en algún momento era su misa, podía estar en cualquier lugar, pero tenía que hacer su momento de oración en la hora que le tocaba. Todo lo demás podía cambiar menos su momento de hacer oración. Entonces, ¿cómo era tan importante para él eso? Y el secretario decía, así estuviera cansado, así yo quisiera hacerlo otra hora, decía, tenía que ser en el horario que decía Benedicto, pero es que era para él tan importante la vida de oración. Y eso es lo que no te pasa no sé, las entrevistas, no te lo pasan los periodistas. Toda su vida de oración, todo lo que le gustaba escribir, que él le pidió permiso a Juan Pablo para poder seguir escribiendo mientras era papa, permiso para ver si era posible que escribiera mientras estaba, digo, en su cargo, cosas de ese tipo de que refleja tanta humildad. Digo, debes de tener muchísimas más, pero esa entrevista de hace 2 días me encantó. Sí, yo creo que aquí lo único que me atrevería a decirte es cuando dices que los medios de comunicación, nosotros también somos un medio de comunicación. Entonces, no todos. Esa sería mi primera cosa. Segundo, yo he tenido suerte. Un día antes de que muriera su santidad me entrevistaron para Milenio de qué es lo que iba a pasar y cuando murió Juan Pablo II y estaba el cónclave, también me invitaron y pues no faltó el que me preguntó, ¿y quién es tu gallo? ¿Quién es según tú el papable? Y yo personalmente dije Joseph Ratzinger, lo cual me lanzaron como si yo tuviera así el mejor olfato eclesiástico del mundo y me volvieron a invitar un par de veces por lo mismo. La verdad es que a mí era el que mejor me caía, no es que yo tuviera la voz de Espíritu Santo, ni mucho menos. Una de las cosas que dice al final del libro, y tendrá que ver con lo que preguntó Jorge sobre anécdotas de cómo conocer a un Joseph Ratzinger más en persona que no nada más el intelectual, no nada más el Papa, él esperaba con ansia que llegara la edad de 80 años para ya poderse retirar. Cuando cumplen 80 los cardenales ya no son electores, ya no son electores y ya no son elegibles para ser papa. Y habían comprado los 3 hermanos una casita en Ratisbona, donde pensaban envejecer los 3 juntos y que se les muere primero la hermana. Bueno, Georg, tú y yo vamos a envejecer juntos y que lo hacen papa. Pero lo que tú dices como espíritu de obediencia a Dios en última instancia, es que implica una humildad tremenda. Yo creo que creo que la virtud más característica de Joseph Ratzinger, a partir de su humildad, es la esperanza. Yo creo que es de las cosas que yo he leído, el que mejor ha escrito sobre la esperanza. A mí su encíclica de Spe Salvi me pudo haber fascinado y sobre todo me sirvió espiritualmente hablando. Y también creo que ese salto de esperanza es una cosa muy, 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 muy fuerte. O sea, yo veo muy difícil decir, vamos a resumir la vida del Papa en 3 palabras. Pues él se presentó a sí mismo como Cooperatores Veritatis, colaborador de la verdad, entendió que la verdad y la caridad van de la mano, que donde no hay una, no hay otra, pero también deja claro que estamos aquí para llegar al cielo. Él mencionó en algún momento que para él la muerte no era el final, sino era un encuentro. Y un encuentro con quien sabes que te ama. Pues queridos amigos, creo que pudiéramos seguir platicando más, pero con lo que hemos escuchado realmente es algo que nos debe de invitar a la reflexión y al agradecimiento. La reflexión para darnos cuenta que cuando una persona ama de verdad a Jesucristo, uno puede hacer cualquier sacrificio. Y también agradecimiento porque creo que nunca vamos a valorar en un nivel justo este hombre que Dios nos regaló para llevar a su iglesia durante unos años bastante difíciles
y llevarnos con esa luz, con esa claridad que Él lo hacía y con esa sencillez como Él lo hacía. Sin más, les agradecemos, Guillermo, Sister Yanis, Marina, y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.